Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso y el perdón de los pecados de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Rodrigo Miramontes, Venancio Jaques, Carmen Granillo, Rubén Jaques, Josefina Mendoza, José Mendoza, Ramón Mendoza, María Mendoza Magaña, José Guadalupe Jiménez, Melesio Casares. Oramos también en novenario por el eterno descanso del Padre Rafael Ciro. Oramos por la salud de Marta Valencia Mendoza. Oramos por la salud de Eulalia Moreno, María de los Ángeles Valderas Moreno, Eugenio Valderas Moreno y Rita Pichardo. Oramos por la paz del mundo y oramos por nuestro país, Venezuela. Hoy celebramos a San Pedro Claver. San Pedro Claver fue un presbítero jesuita español cuya vida espiritual estuvo marcada por su entrega absoluta a los esclavos africanos en Cartagena de Indias. Desde su juventud sintió una llamada profundo a la misión y bajo la guía de San Alfonso Rodríguez comprendió que su vocación era servir a los demás marginados. Su espiritualidad se basaba en la caridad radical, el sacrificio y la identificación con los sufrimientos de los esclavos, a quienes llamaban hermanos en Cristo. A lo largo de su misión enfrentó dificultades extremas, desde la oposición de los comerciantes de esclavos hasta la indiferencia de muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, su carisma principal fue su capacidad de ver a Cristo en los más pobres y actuar con compasión y valentía. Se dedicó a bautizar, alimentar y a cuidar a los esclavos recién llegados, convirtiéndose en su defensor y protector. Su vida de oración y penitencia le permitió sostener su ardua labor, viviendo con humildad y renunciando a todo lujo. San Pedro Claver es venerado por su entrega total a los esclavos y su ejemplo de amor cristiano sin límite. Fue canonizado por el Papa León XIII en el año 1888 y su festividad se celebra el 9 de septiembre. Su recuerdo sigue inspirando a quienes buscan vivir la fe con compromiso y servicio a los más necesitados. Ofrecemos también esta Santa Misa a San Pedro Claver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste a San Pedro Claver esclavo de los esclavos y lo fortaleciste con una admirable caridad y paciencia para servirlos. Concédenos por su intercesión que, buscando los intereses de Jesucristo, amemos a nuestros prójimos con obras y de verdad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles. También ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con la circuncisión hecha por manos de hombre, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todo, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Alabanzas
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales y escuchan cada día la Santa Eucaristía con el Padre Mañana. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención, porque nos hace una invitación, primero a vivir y a tener cuidado. Son dos cosas que deben estar en nuestra vida. Nos hacemos llamar cristianos porque según vivimos el modelo de Jesucristo. Ustedes saben cuál es el modelo de Jesucristo, ¿verdad que sí? El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, nos muestra cómo es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es una de las cosas, la oración. ¿Qué es? La oración. Y nos dice el Evangelio que Jesús pasó. ¿Qué pasó con Jesús? Pasó toda la noche en oración. ¿Con quién? Con Dios. Hay que tener cuidado porque esto es palabra clave. La oración era ¿con quién? Con Dios. Porque hay gente que hace oración, pero no es precisamente a Dios. Y pasan la noche en eso, haciéndole oraciones ¿a quién? Al enemigo. Dígame, los brujos, los satánicos y todo eso usan la noche para hacer oración al diablo y hacer todo lo que hacen. En este caso la palabra de Dios por eso nos pone una palabra clave. Se pasó toda la noche haciendo oración con Dios. A ver, ustedes que se hacen llamar cristianos, ¿han hecho oración toda una noche? Y en el caso de Jesucristo era porque iba a tomar una decisión. Iba a tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión que iba a tomar Jesús? Iba a elegir a sus apóstoles. No es una decisión nada fácil. A los que van a llevar la iglesia de ahora en adelante después de que Él muera. A los 12 apóstoles.
Y por eso él hizo oración toda la noche. Y no hace como la gente, ¿verdad? La gente que pasa toda la noche despierta, cuando le cae la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Se acuesta a dormir. Es que yo me trasnoché. Y dice la palabra de Dios que Jesús no se acostó a dormir. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Continuó con los quehaceres diarios, lo que a él le correspondía hacer, que era enseñar, que era predicar, que era evangelizar, y eso lo hizo. Llamó a los 12 y dice la palabra de Dios que bajó del monte a continuar. Oye, usted se trasnocha una noche y al otro día se acuesta ¿a qué? A dormir hasta el día siguiente. Flojos, perezosos y sinvergüenza, pero no se van a orar, porque ese trasnocho no es porque, mira, estaban orando. Ese trasnoche es porque estaban ¿qué? Parrandeando en una fiesta, porque en eso sí gasta el tiempo la gente para trasnocharse. Una fiesta, ¿verdad? Padre, pero ¿cómo no nos vamos a trasnochar si era el matrimonio? Si era el bautizo, hicimos una fiesta y nos acostamos a las 5. Eran 15 años, padre. Pero la gente, cuando hay un velorio, que deben pasar la noche rezando, entonces ya a las 12, 1 de la madrugada, ya se quieren ir a dormir, ¿verdad? No, vámonos a dormir ya, esto ya se acabó. Dejen al muerto ahí y todo el mundo. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, oye, hay momentos en que hay que hacer oración. Y toda la noche, y nosotros le dedicamos alguna noche de nuestra vida en oración a Dios. O solamente yo voy a rezar hasta cuando me dé sueño, me voy para la casa. Lo puedo acompañar hasta esa hora, cuando me dé sueño. Y ya cuando están orando, ya a las 7 de la noche les da sueño. Porque los escucha uno y los ve bostezando cuando hay un rosario. Pero cuando es cosas del mundo, ni abosteza. Así es el ser humano. Y por eso Dios nos invita a nosotros. Mire, hay que vivir como verdaderos cristianos. Es una de las cosas que nos dice Pablo a nosotros en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Nos dice a nosotros, mire, tenemos que vivir como verdaderos cristianos. ¿Cómo viven los verdaderos cristianos? Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Porque sí, Pablo dice, mire, vivan como verdaderos cristianos. Y usted se hará la pregunta, ¿y cómo es eso de vivir como verdaderos cristianos? Eso a ustedes se les ha enseñado desde la primera comunión. Cuando entraron a la catequesis se les dijo a ustedes, mira, hay que vivir como verdaderos cristianos. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ahora bien, como se nos ha olvidado, y Pablo no lo recuerda, dice hay que vivir como verdaderos cristianos. ¿Qué significa eso? Mire cómo lo dice en la carta a los Romanos. Vivir como un verdadero cristiano. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Pablo nos dice a nosotros, vivir como verdaderos cristianos es ¿qué? No seguir a todo el mundo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Usted no puede ser como Vicente, que por donde va todo el mundo va usted. No sigan la corriente. A ver, ¿cuál es la corriente del mundo? Díganmelo ustedes. ¿Cuál es la corriente del mundo? La parranda. ¿El qué? Los vicios. ¿Cuáles son los vicios? Porque eso es muy fácil. Aquí tenemos los jóvenes y de repente ellos no saben qué es un vicio. Las drogas, el alcohol, el tabaquismo, la prostitución. ¿Qué más? ¿Qué más? Las impurezas. Hoy día, mire que ¿para dónde va el mundo? En las redes sociales, que en vez de utilizarlas para evangelizar, las utilizan es para mostrar el cuerpo. Y entonces los que vienen atrás, vienen siguiendo esa corriente que los va arrastrando. No, usted puede mostrar su cuerpo y hacer dinero. Es un tipo de prostitución. Es un tipo de prostitución. Pero si usted no le enseña eso a su hijo, a vivir como un verdadero cristiano, ellos van viendo todas esas cosas y van creyendo que eso es algo bueno, algo normal. Entonces no hay que seguir la corriente. Oye, la parranda, la borrachera, la droga, la promiscuidad, todas estas cosas, la prostitución, etcétera, etcétera. El mundo le dice hoy, mire, abortar, aborten. Aplicarle la eutanasia a los padres que ya tienen enfermedades terminales,
aplíquenle. Prostituirse, prostitúyanse, esa es la corriente del mundo. Beber licor, beban todo el que ustedes puedan, eso no es malo, le va a decir el mundo. Y Pablo nos dice, no se dejen llevar por la corriente del mundo. Entonces Pablo nos dice a nosotros, vivan como verdaderos cristianos. Oye, vivir como verdadero cristiano es eso, no dejarme arrastrar por el mundo. Vivir como verdaderos cristianos es, oye, 3 cosas fundamentales que tiene la Santa Eucaristía. 1, y que tienen que estar en la vida presente del hombre cristiano. 1 es la oración. Vivir como verdadero cristiano es vivir ¿en qué? En oración. Escuchamos a Jesús que se pasó toda la noche ¿qué? No parrandeando, no fumando droga, no bebiendo licor, no cayendo en la promiscuidad, no. Dice la palabra de Dios que Jesús se pasó toda la noche en oración. Vivir como un verdadero cristiano significa que en todo momento tengo que rezar, orar. Tengo que rezar. Oye, se levantó en la mañana, rezó. Porque eso no es lo que hace la corriente del mundo. Eso no lo hace todo el mundo. La gente se para y dice, voy retardado, se baña y corra al trabajo. Y llegó del trabajo, sale tarde y corra a buscar a los hijos donde los tenga regados. Y corra para la casa porque hay que hacer la comida. Y corra porque hay que acostarse a dormir. ¿Y les da tiempo de rezar? Esa es la corriente del mundo. El mundo no los deja rezar, no los deja hacer oración, no los deja leer la palabra de Dios. Por tantas ocupaciones que muchas veces tenemos en la vida, de la cual que son insignificantes, pero que las tenemos que hacer, que no van a ser provecho para la vida eterna, pero son provecho para este mundo, pero tenemos que hacerla. Pero como nos metemos tanto en el mundo, nos dejamos arrastrar y nos olvidamos entonces de leer la palabra de Dios. Vivir como verdadero cristiano, y lo va a decir el mandamiento de la ley de Dios y el mandamiento de la iglesia. Tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar, ¿cómo es? Santificar la fiesta. Santificar la fiesta. Oye, yo el día domingo tengo que ir ¿a dónde? A la misa. Y el mandamiento de la iglesia, ¿cómo va a decir? Oír misa entera. Y algunos llegan a mitad, otros llegan al final porque se quedaron dormidos, porque se les hizo tarde, porque no pusieron el reloj, porque no tenemos carro, padre, para ir a la misa, es que nos queda lejos y todo esto. Y ponemos 1.000.000 de cosas. El mundo nos dice a nosotros que ir a misa, eso no se preocupe, ¿a qué va a ir a misa? El mundo nos dice eso. Y Pablo nos lo dice a nosotros, mire, y escuchen bien, versículo 2. Sino más bien transfórmese a partir de una renovación interior. Mire, dice Pablo, al contrario, usted debe tener un cambio, una conversión. Oye, si yo antes no iba a misa, ¿ahora qué tengo que hacer? Voy a empezar a ir. Voy a santificar la fiesta, me voy a santificar para no darle entrada ¿a quién? Al enemigo, que siempre anda buscando cómo hacer las cosas, que siempre anda buscando cómo hacerme caer. Y entonces me invita a no ir a la misa. Y como yo sufro del pecado de la pereza, entonces ese día no voy ¿a dónde? No voy a la misa. Pero si me dicen vamos al río, vamos para la playa, pego un bolido de una vez de donde estoy sentado para salir corriendo a ir ¿a dónde? A las cosas del mundo. Entonces dice el Señor, oye, tiene que haber una transformación en su vida. Si usted era una persona que no oraba, pues ahora tiene que orar. Si usted era una persona que no leía la palabra de Dios, pues ahora tiene que leer la palabra de Dios. Si usted era una persona que nunca se confesaba, pues ahora tiene que confesarse. Si usted era una persona que no recibía la Eucaristía porque no iba a la misa, pues como ahora voy a la misa, me confieso y ahora voy a empezar ¿a quién? A recibir a Jesucristo. Eso nos dice Pablo. Una transformación que se note, que si yo soy una persona vulgar, grosera, que habla cosas de doble sentido, pues ahora tiene que haber una transformación. Tengo que ser una persona que sepa hablar, una persona educada, no dirigirme con grosería ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a los empleados, ni a nadie.
Voy a cambiar. Que se vea, dice Pablo, una transformación, una renovación, pero tiene que ser ¿de dónde? Del corazón, desde adentro, no de la apariencia. Porque hay muchos que ya lo hacen ¿desde dónde? Desde afuera, desde la apariencia. Voy a cambiar porque es que toda mi familia ha sido pobre y yo no lo voy a aceptar. Yo tengo que ser mejor. Yo tengo que vivir bien. Yo no voy a vivir en la pobreza que vivió mi familia por descuidar. Hay gente que vive así de la apariencia, que le gusta cambiar es por fuera nada más. ¿Y por qué usted no cambia por dentro? Porque usted no dice, voy a cambiar desde mi interior, que es lo que me interesa y que es lo que me invita a Pablo. Oye, he sido una persona llena de ira, voy a cambiar esa ira por tranquilidad, por paz. He sido una persona enojona, me enojo por todo, no me pueden hablar porque me enojo. Voy a cambiar desde mi interior, ser comprensivo. Y mire cómo lo dice Pablo, desde el interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Cuando usted cambia interiormente, se va a dar cuenta de que es lo que a Dios le gusta, que es lo bueno. Pero cuando usted piensa cambiar, porque cuando usted vive así sin necesidad de cambiar, que no quiere cambiar, usted cree que lo malo que está haciendo es bueno. Entonces, por eso Pablo nos dice, mire, vivir como verdaderos cristianos. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Pablo nos va a decir, mire, ese cambio interior va a ser según el Espíritu que hemos recibido, y lo va a decir la palabra, la carta a los Colosenses, que hemos recibido el día en que fuimos bautizados. ¿Cómo debe vivir un bautizado? ¿Cómo debe vivir un verdadero cristiano? Escuchen bien, carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Escuchen bien. En cambio, el fruto del Espíritu es... Mire, el fruto del Espíritu. Usted como vivir como verdadero cristiano tiene que dar frutos. Y ese fruto va a ser gracias al Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos que usted tiene que dar que de repente se le olvidó y no saben cuáles son? Mire, el primero. Caridad. ¿Cuál es el primero? ¿Qué entendemos nosotros por caridad? ¿Qué entendemos? ¿El amor a quién? Pero ese amor al prójimo no es solamente decirle, yo te amo. ¿Cómo demuestro yo ese amor? ¿Cómo demuestro yo ese fruto? Con obras de misericordia. La caridad se demuestra con obras de misericordia. El que no tiene que comer, yo le doy de qué comer. Si he sido injusto con una persona, voy a hacer justicia por esa persona. Dice el Señor, si no tiene dónde dormir, yo voy a ser capaz de ayudarlo que duerma bien. Y así sucesivamente. Las obras de caridad. ¿Qué más? Alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Mansedumbre. ¿Ustedes saben lo que es la mansedumbre? Una persona que venga a usted a ofenderlo y usted nunca le diga nada. Jesucristo, ejemplo. Un ejemplo fácil, Jesucristo. Lo golpearon, lo esculpieron, le colocaron una corona de espinas, lo empujaron, lo volvieron a golpear. ¿Y qué dijo Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona lo ofende a usted, ¿usted hace esa ejaculatoria? ¿O usted busca la manera de defenderse más bien? Porque la palabra de Dios dice que hay que ser mansos. Alguien vino a meterse con usted, usted tiene que ser una persona mansa. Los que tienen animales, ¿verdad que sí? Animales, gatos, perros, vacas, burros, caballos. ¿Sí? Usted le pega al animal, ¿y qué hace el animal? ¿Arremete contra usted que es el dueño? Eso usted dice, ¿este animal es qué? Es manso. Es manso, porque mire, usted le pega y el perro en vez de ponerse bravo con usted, echarle diente a usted, sale y se va llorando.
¿Ve? Ahora, ¿usted tiene ese tipo de mansedumbre? ¿El esposo la regañó y usted se quedó callada? ¿O se puso como tigre parida? ¿O el marido lo regaña a la esposa, se queda callado? ¿O sale regañando a la esposa y gritándole y golpeándole y diciéndole hasta del mal que se va a morir? Así somos los seres humanos. Y si usted vive según el Espíritu, usted debe dar un fruto. Ese fruto es de mansedumbre. Métanse con ustedes, ustedes se queden callados. Aunque los demás digan, es que usted sí es bobo. Usted sí es tonto, se dejó gritar. Pero dice la palabra de Dios que ¿qué gano yo con insultar a mi hermano? ¿Qué gano yo con eso? Gano un pecado, de la cual después me tengo que arrepentir y después ir al sacramento de la confesión. ¿Gané algo? No gané nada. Mientras que si soy una persona con mansedumbre, pues díganme lo que me digan, yo me quedo callado y sigo adelante. No pequé, no me enojé, no me llené de ira, no lo insulté, no le grité, dice la palabra de Dios. Y lo último, mansedumbre, y lo último, dice la palabra de Dios. Y dominio de sí mismo. El fruto es que usted sea capaz de ¿qué? De dominarse. Que le provocó decir una palabra, no la dijo. Que le provocó insultar, no insulté, me domino. Que me provocó emborracharme, no me emborracho, ¿por qué tengo que hacerlo? Que me provocó quedar en la promiscuidad, oye, me abstuve y me quedé en la castidad. Y así sucesivamente. Oye, usted, si tiene el Espíritu Santo, debe ser una persona capaz de dominarse a sí mismo. No que lo primero que se le venga a la mente es lo que usted escupa a los demás y le diga en la cara. No, porque es que yo sí le digo a cualquiera. Oye, si vienen a ofenderlo, quédese quieto. Sea una persona mansedumbre. Domínese a sí mismo. Si ya es un mal que se está haciendo, pues sí lo digo. Porque no puedo tampoco aceptar ¿qué? Las cosas malas. No lo puedo aceptar. Lo digo y ya. Pero mientras es una ofensa, pues yo tengo que aprender a dominarme, tengo que ser una persona mansa. No lo voy a hacer, no voy a caer en el pecado. Eso es vivir como verdadero cristiano. Mire cómo lo va a decir la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Porque ella hablaba de la caridad es el amor son las obras de caridad, las obras de misericordia que yo pueda hacer ¿con quién? Con mis hermanos. Están las obras corporales, obras de misericordia corporales, pero también están las espirituales. ¿Y cómo estoy yo con eso? Porque mire cómo lo describe Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Mire cómo lo describe él. El amor es pasivo. Mire, ¿cómo lo describe? El amor, con calmita. El amor lo describe. La caridad es el amor. ¿Cómo debe ser el amor de un verdadero cristiano? Es paciente. ¿Cómo es? Oye, ¿tienen ustedes paciencia? Y él, no me lo responda. Te respóndaselo en su interior. No necesito que todo el mundo se entere que usted es una persona impaciente. Usted es paciente con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Le tiene paciencia? Con su mamá, con su papá. ¿Le tienen amor a esas personas? ¿Y son pacientes con ellos? En otra palabra vamos a decir pacientes, ¿son capaces de aguantarlos? Porque de eso se trata el amor de Dios. Oye, voy a soportarlo, dirá Pablo, lo soporta todo, lo aguanta todo. Padre, es decir que si mi esposo, sí, usted algún día va a tener un premio en el cielo. Tiene que ser paciente. Hay problemas en el matrimonio, es paciente y busca solucionarlos. Hay problemas con los hijos, tiene paciencia con ellos y vamos a buscar la manera de ser mejores cristianos. Tengo problemas con el vecino, soy paciente con el vecino, le tengo paciencia al vecino que molesta todo el tiempo. Y si el vecino no molesta, pues entonces es usted el que molesta al vecino y no se ha dado cuenta. Y escuchen bien, el amor es paciente. Y muestra comprensión. ¿Qué muestra el amor? Oye, ¿comprendo yo a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos?
Hablo con ellos porque se trata de un diálogo. Hablo con ellos para comprenderlo, porque si no hablo con ellos, ¿cómo los voy a comprender? Ni siquiera sé lo que está sucediendo. Hay padres que ni siquiera tienen comunicación con los hijos y cuando se dan cuenta están ahorcados los hijos. Porque nunca hablaron y nunca hubo comprensión y nunca hubo paciencia. Hay que hablar y ser pacientes, ¿sí? Pero también si usted le habla al muchacho y no oye, pues ya sabe lo que tiene que hacer. No hay que repetir. Pero eso en todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, ¿usted comprende a sus empleados o no los comprende? Son de los que les gusta ser duros con ellos. ¿Por qué llegó tarde? Vamos a ver. Claro, si ya llega tarde todos los días se vuelve un vicio. Pero una vez que llegue tarde y usted va a ser rudo con él, usted debe aprender a comprender a los hijos, al marido, a la esposa, a la gente, a todo el mundo. Todo el mundo llega donde el sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué llega donde el sacerdote? Porque el sacerdote tiene que comprenderlos ¿a quiénes? A todos. Tiene que comprenderlos a todos. Mire, padre, yo vengo con este problema y llega el otro, yo vengo con este, y yo vengo con aquel, y yo vengo con el otro. ¿Y el sacerdote cuál es el deber de él? Comprender. Y por eso es amor hacia los fieles, en la comprensión de todo lo que dicen, de todo lo que hablan, y escuchen bien. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Mire, dice, el amor lo aguanta todo. Y lo vemos en Jesucristo en la cruz. A lo mejor usted dirá, no, yo no lo voy a aguantar, eso es usted. Pero lo vemos en Jesucristo en la cruz que lo aguantó todo por amor ¿a quién? A nosotros. Entonces, por eso Pablo dice, el amor lo aguanta todo. El amor lo aguanta todo. Que usted no lo aguante es otra cosa diferente. Pero el amor lo aguantó todo. Y Pablo lo describe allí. Lo soporta todo. Oye, soportó una cruz, soportó unos golpes, soportó salivazos, soportó que lo rajaran, que lo crucificaran, todas esas cosas. Lo soportó. Por eso Pablo dice, oye, sí, el amor lo soporta todo, porque Cristo murió ¿por quién? Por todos nosotros y lo hizo por amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. ¿Para qué? Para que muriera en una cruz y lo soportara todo. Ahora bien, que usted no lo quiera soportar, eso ya. Es que ese viejo con el que yo me casé, yo ya no lo soporto. Eso es cuestión suya, eso es problema suyo. Y de paso tiene que obligado a aguantarlo porque se casó. Hasta que la muerte. Y por eso yo cuando hay un matrimonio, yo le digo, están todavía a buena hora de irse, de separarse. No esperen casarse para dejarse, pueden dejarse incluso ahí sentados, le digo yo. Pueden dejarse, porque están a tiempo. Porque después que se prometan amor y fidelidad, no pueden salir diciendo que se van a dejar. Porque ahora por amor deben soportarlo. Padre, pero ¿cómo es eso? Eso es así. Así porque así les dijo el Señor. Si Él, sabiendo que nosotros somos infieles, porque Dios sabe que nosotros somos infieles. ¿Por qué somos infieles? ¿Cómo sabemos nosotros que somos infieles? A ver. Porque en la confesión le decimos. ¿Qué le decimos en la confesión? Cuando ustedes rezan en el acto de contrición. Eso. ¿Cómo le dicen ustedes a Dios? Propongo firmemente no volver a pecar. Y ya Dios sabía que ustedes eran tremendos infieles. Porque a veces creemos que infidelidad es el que le monta cacho a la mujer o al marido. Y usted con Dios que le dijo, propongo firmemente, ¿firmemente qué? No volver a pecar.
y resulta que salió a la calle y pecó. Ya rompió la promesa con Dios. Pero aún así Dios lo sigue amando. Oye, yo sé que usted es una persona infiel que me promete y me promete y me promete y nunca cumple. A Dios le prometemos en cada sacramento de la confesión, cada vez que nos administramos, le decimos al Señor, porque el sacerdote, me imagino yo, con el que usted se confiesa, le dice, reza el acto de contrición. Y usted le dice al sacerdote, a Dios por medio del sacerdote, propongo firmemente no volver a pecar. Y a los 15 días está otra vez confesando. Oye, usted no lo propuso, pero Dios lo soporta todo por amor al hombre. Lo soporta. Soporta incluso de que nosotros le proponemos que no vamos a pecar y que salimos y pecamos y Él nos perdona. ¿Por qué usted no perdonara a su hermano? Tiene que perdonarlo. ¿Ve? Porque si yo le digo a Dios que no voy a volver a pecar, pero peco, ¿por qué entonces Dios dice, usted por amor debe perdonar a quién? A su hermano. El amor lo soporta todo. Y mire lo que nos dice Pablo, y nos dice, permanezcan arraigados y cementados en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracia, es decir, en oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos? Vivir siempre en acción de gracias. Eso es vivir como verdaderos cristianos. Ahora bien, de eso nos habla Pablo, de vivir como verdaderos cristianos. Pero ahora viene la segunda parte, dice, que nadie los vaya a engañar, dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6 aquí. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos. Mire, porque va a venir gente que los va a querer, ¿qué? Va a venir gente, pueden ser protestantes como pueden ser paganos del mundo, que vienen a engañarlo a usted. Ay, mire, es que a usted sí lo somete su papá y su mamá, y usted se va a dejar someter por ellos. Haga lo que usted quiera, vámonos para tal lado, vámonos para el otro. ¿Quiénes son así? Los más jóvenes, ¿verdad que sí? A ver, ¿ustedes no fueron jóvenes? Claro que ustedes fueron jóvenes y fueron inventores y fueron rebeldes y se rebelaron con los padres y con las madres y con el que se pudieron rebelar. ¿Ve? Porque se dejaron engañar. Vamos para allí, eso ahorita venimos. ¿Qué le podrán decir a usted? Decía mi hermana, la pela pasa y dele que son pastel. Y yo decía, no, yo prefiero evitarme todo eso. Y cuando ella llegaba, tome lo suyo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le hacían invitaciones y no le paraban. Y así hay jóvenes que no les paraban a nada, que se dejaban engañar. Pero hoy día en la fe, los cristianos se dejan engañar ¿por quién? Por los protestantes. Y dirá Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo, no se dejen engañar. Pero Pablo tiene un sentimiento y Pablo conoce a la gente. Y por eso nos va a decir esto, capítulo 11, versículo 3. Y mi temor es que la serpiente que se... Mire, dice Pablo, y mi temor es... Que la serpiente... Que la serpiente, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? El diablo. El diablo es la serpiente. Libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1, el más astuto de todos. Y dice Pablo, que la serpiente que sedujo a Eva, que engañó a Eva, sí, porque le hizo una pregunta a Eva. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a Eva? Epa, ¿sí es verdad que Dios le prohibió comer de todos los árboles del paraíso? ¿Y qué dijo Eva? No, de todos no. Podemos comer de todos menos de aquel. Fue astuto el diablo, porque el diablo quería llegar para allá, pero no le habló directamente del árbol, sino buscó la astucia y le dijo, epa, ¿sí es verdad que Dios le prohibió comer de todos los árboles del paraíso? Y Eva cayó en la trampa,
Porque dijo, no, de todos no, solamente de aquel que está allá. Entonces dice Pablo, temo, porque así como la serpiente sedujo a Eva, con astucia, ¿cómo lo hizo? Con astucia la hizo llegar a donde él quería. El diablo es astuto para hacerlo llegar a usted a hacer pecar. Y no solamente a usted, sino a todos. Y escuche bien cómo lo dice. podría también pervertirles la mente a ustedes. ¿Podría qué? ¿Pervertirle la mente a quién? A ustedes. El diablo es astuto. Porque el diablo le va a llegar a usted con la palabra de Dios. Y le va a decir, señora, ¿no quiere escuchar usted la palabra de Dios? Y usted que es como Eva, ay, pero es que viene con la Biblia, padre. ¿Cómo yo le voy a decir que no? Viene con la Biblia. Eva le dijo, no podemos, no es así como usted lo dice, podemos comer de todo menos de aquel. ¿Qué pasa? Que el diablo es inteligente, el diablo viene con la palabra de Dios hasta su casa, le toca la puerta, le muestra la Biblia y como usted es creyente de la palabra de Dios, él le va a leer lo que a él le interesa para poderlo engañar. Que fue la pregunta que le hizo a Eva. Si es verdad que Dios no le permitió a usted comer de todos los árboles del paraíso. No, podemos comer de todos menos de aquel. Y así va a ser. Él va a venir con la palabra de Dios, pero le va a mostrar el árbol que Él quiere que usted muerda. Que es aquella frase, es aquel versículo o es aquella palabra de Dios donde usted se deja engañar. ¿Y le pervierte qué? La mente. Y dice Pablo, oye, yo temo por eso, porque venga un hijo del diablo a engañarlos a ustedes y ustedes caigan. Porque son de mente ¿qué? Son de mente débil, porque no son capaces de perseverar. ¿Dónde? En la fe. Mire cómo lo va a decir la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Mire cómo lo va a decir Timoteo. A mí me gusta como lo dice Timoteo porque en parte ya todo eso se está cumpliendo. Mire cómo lo dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Pues llegará un tiempo. Mire, va a llegar un tiempo. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? En que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Va a llegar un tiempo en que la gente se va a cansar de escuchar ¿qué? La sana doctrina. Y ya llegó ese tiempo. Ya llegó ese tiempo. ¿Cuántos son los que vienen a la iglesia? Muy pocos. Y así como es aquí, es en cualquier parte del mundo. Son muy pocos. Llegará un tiempo en que los hombres ya no quieren escuchar nada de las cosas de ¿quién? De la sana doctrina, de las cosas de Dios como se deben enseñar. Sino, ¿qué va a pasar? Sino que se buscarán maestros. Mire, se van a buscar otros maestros. Según sus inclinaciones. Según sus caprichos. Según sus caprichos. Mire, en el mundo han inventado iglesias habidas y por haber. Ya hasta inventaron las iglesias LGTB para las personas homosexuales. Ya las inventaron. Ya inventaron en Estados Unidos, salió la primera iglesia con aprobación del gobierno satánica. En Estados Unidos. Bueno, en Colombia también, ya ha escuchado. ¿Ve? Según sus caprichos, sus inclinaciones. ¿A dónde se inclina usted? ¿Usted se inclina a las cosas de Dios o a las cosas del mundo o a las cosas del diablo? ¿A dónde se inclina usted? Porque dice, los hombres ya se van a cansar de escuchar todas las cosas buenas. Y van a buscar una donde ellos digan, no, aquí me siento bien, porque aquí sí me quieren como yo soy. Es que usted tiene que ser como Dios quiere que sea. Porque si es por usted, estaría en otro lado. Estamos aquí por voluntad ¿de quién? De Dios, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, porque Él es el que dirige nuestros corazones y nos dirige por el camino del bien. Pero si usted mira sus propias inclinaciones, ¿dónde estaría usted? Usted que se conoce a sí mismo, usted que sabe,
sus propias inclinaciones. Hábiles en captar su atención. Hábiles, mire, y va a haber gente que va a saber qué es lo que a usted le gusta para hacer lo que usted quiere. Dice, hábiles, son personas hábiles, capaces de saber lo que usted quiere. Y como aquí en la Iglesia Católica no se complace, muchos se molestan. Pero es que usted pone muchas trabas. No, no es que no se le ponen trabas, sino es que usted no quiere hacer las cosas como deben ser. Usted las quiere hacer fácil. Yo quiero que mi hijo haga la primera comunión, pero sin hacer catequesis. ¿Cómo él va a recibir? ¿Acaso él sin una catequesis va a saber lo que va a recibir? No. Y nosotros tenemos que enseñarle a ese niño lo que él va a recibir. E incluso algunos enseñándosele, todavía no han creído en lo que van a recibir. Enseñándoles. Y no creen. Porque tienen otras inclinaciones, quieren hacer otras cosas. Si fueran por las personas, estuvieran en el mundo haciendo cuantas cosas se le ocurriera. Pero como es las cosas de Dios, a veces a la gente le cuesta mucho. Y nosotros estamos aquí por voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios. No lo que le agrada al mundo, no lo que le agrada a mí como persona. ¿A quién le agrada estar en la misa? A los santos. De resto, los que no son santos ni los que buscan santificarse se sienten aburridos. Sienten que, oye, 2 horas de misa. Naguará. Misa más larga que yo he vivido. Oye, porque usted no es de aquí. Porque usted, su inclinación no está aquí. Pero si fuera una música, una parranda, ahí usted está alegre. Y usted está a gusto. Ay, ojalá no se acabe esta fiesta tan rápido. Nah, ya mandaron a apagar la música y apenas son las 2 de la mañana y estamos desde las 8, ya la acabaron tan rápido. ¿Y por qué cuando vienen a misa se sienten abrumados? Porque su corazón se inclina ¿a dónde? A las cosas del mundo, y hay gente que capta eso, es hábil y los capta y dice, no, véngase para acá, no vaya para allá, que esa iglesia, sí, esa iglesia es aburrida. ¿Qué va a hacer usted metido? Véngase para acá porque a usted le gusta saltar, brincar y el bochinche. Vamos a inventar una iglesia donde todos brinquemos, saltemos y bochinchemos aquí todo el día. Y usted se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted se inclina. Usted no se inclina a la oración. Oye, voy a rezar un rosario. Oye, voy a leer la palabra de Dios y voy a asistir a la misa. Voy a cumplir con las cosas de Dios. Entonces, la gente se va a cansar y van a haber personas. Mire cómo lo va a decir la primera carta del apóstol Pedro. Carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mire cómo lo dice. No, segunda de Pedro, si no me equivoco. Segunda de Pedro. Capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Escuchen bien cómo lo dice. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Mire, hubieron falsos profetas que predicaron otro tipo de doctrina, diferente a la que Dios predicaba. Así como hubo allá en tiempo de Moisés falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros. Mire, va a venir gente que lo va a venir a usted ¿a qué? A engañar, que le van a tocar la puerta y le van a decir a usted, mire, venimos con la palabra de Dios para que usted nos escuche. Y ya saben ustedes que son ¿qué? Falsos profetas. Y que si en un tiempo atrás lo hubo, pues ahorita lo van a ver y escuchen bien. Introducirán novedades dañinas. Mire, cosas que no son buenas para la salud del cristiano. Que como decía la segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, que van a venir a seducirlo a usted para apartarlo de las cosas de Dios. Lo van a seducir, le van a enseñar para que usted sea parte del bautismo, para que usted sea parte de la comunión, para que usted sea parte en total de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Mire cómo lo dice. Pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. Mire, y va a haber gente que se va a ir con ellos. ¿Y cómo se llama eso? Renegar.
Porque en el bautismo a usted se le abren las puertas del cielo. Recibe el Espíritu y se hace hijo amado ¿de quién? Y con la Eucaristía usted va a resucitar y va a entrar en la vida. Y con la confesión a usted se le van a perdonar todos sus. Son cosas que se reciben dentro de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, y van a renegar de aquel que los rescató. De que un día les dio el bautismo, les dio la comunión y les dio la confesión de Jesucristo. No está hablando del sacerdote, está hablando de Jesucristo. ¿Van a renegar de quién? De Jesucristo. Algunos se van a dejar engañar. Ojalá ustedes no se dejen engañar, pero siempre van a haber algunos que se dejan engañar. Y escuchen. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Mire, y por culpa de esa gente que le gusta ¿qué? Desprestigiar. Y no desprestigian al hombre. ¿A quién buscan desprestigiar? A Jesucristo. Van a desprestigiar el camino de la verdad. Mire, le van a decir a usted, es que esos curas son pecadores, y en sí somos pecadores, esos curas son estos, son aquellos, son lo otro. Mire, van a hablar de la iglesia, van a hablar del sacramento del bautismo, es que a usted lo engañaron porque usted bautizó a ese niño que no conocía la fe, que no conocía esto y lo otro. Ese niño que está recibiendo es algo de mentira en la Eucaristía, cuando hace eso que ustedes le dicen comunión, eso es lo que recibe es mentira. Ellos buscan desprestigiar el camino ¿de quién? De la verdad. ¿Y por qué lo hacen? Los inspirará el amor al dinero. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos, después que usted entre en esa iglesia y lo tengan allí, con sus doctrinas engañosas y dañinas, le van a pedir algo que le llaman ellos el diezmo. Y son hábiles para pedir el diezmo. Yo no sé si ustedes han visto ahí por las redes sociales, ¿verdad? El pastor que no sé qué, le quitó la finca que el hombre. ¿Ve cómo son hábiles? ¿Y lo hacen por amor a quién? Al dinero. Dice, lo hacen por amor al dinero. Y se aprovecharán de ustedes. ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Qué van a hacer ellos? Se van a aprovechar de ustedes. Se van a aprovechar de ustedes, dice la palabra de Dios. Allá usted sí se deja que aprovechen suyo y usted cae en la red de un protestante que se lo va a seducir a usted es con la palabra, con la misma palabra de Dios. Le van a poner versículos y citas donde lo van a buscar a engañar a usted. Que si usted no es una persona verdaderamente cristiana, se va a dejar engañar. Y por eso Pablo dice, tengo temor que ustedes se dejen pervertir la mente, el corazón de aquellos falsos maestros que los busca engañar, que los busca a ustedes quitarles. Y a algunos parece que fueran ingenuos. Mire cómo lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículo 2. Libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículo 2. Porque algunos hasta por cualquier cosa se dejan engañar. Por cualquier cosita. Y vuelvo y repito, como dice la palabra de Dios, ellos van a saber cuáles son sus inclinaciones y con solamente escucharlo a usted, lo va a engañar. ¿Por qué? Porque son hijos del maligno. Mire cómo lo dice el libro del Deuteronomio capítulo 13, versículo 2. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional. Mire, tal vez en el pueblo donde ustedes viven, aquí en Guanapa, ¿verdad? ¿Se presente quién? Algún profeta. Algún profeta. ¿Ha llegado a pasar aquí en Guanapa que se haya presentado algún profeta? Diciéndole lo que le va a pasar a usted. Es que usted dentro de 10 días se va a hacer rico si viene para acá, para esta iglesia. Si usted me recibe en su casa, ¿le gustan decir cosas? Profetizar. Y mire cómo lo dice. ¿Algún profeta? O soñador profesional. O soñador profesional. Hay gente que le gusta el horóscopo, ¿cómo más? Los signos del zodiaco, el Feng Shui y ¿qué más? Bueno, otras cosas, ¿verdad? La gente antes miraba por la televisión, se paraba a altas horas de la madrugada, no a rezar precisamente, sino a ver qué le decía aquel soñador.
A ver, ¿cómo me tengo que vestir? Porque es que yo hoy quiero hacer mucho dinero. A ver, ¿qué tengo que hacer? Y se ponen a ver todas estas cosas. Y son profesionales en lo que hacen, dice la palabra de Dios. Y son profesionales. Y hay gente que les anda creyendo todavía. Hoy usted es signo Aries, un ejemplo. Le toca vestirse de rosado, le toca vestirse de naranja, le toca vestirse de negro, le toca vestirse, y eso que creen en eso, ¿saben qué hacen? Hacen lo que les dicen. ¿Y para qué ellos hacen esto? Se presenta en su pueblo. Hoy día ya ni para el pueblo tienen que ir, solamente presentando por medio de la pantalla, la gente ya busca esas cosas. Y escuchen bien, se presenta un soñador profesional. Y pronostique alguna señal o prodigio. Mire, y pronostique alguna señal. Hoy le dice, hoy si usted llega temprano al trabajo va a hacer mucho dinero. Y la gente se pone loca. ¿O qué más? O prodigio. O hace un prodigio. Mire, es que el diablo tiene poder incluso para hacer ¿qué? Prodigios. Oye, mire, esta pierna me dolía. Yo fui al médico tal, fui al traumatólogo, fui a un neurólogo, fui a un especialista en no sé qué, fui a todo. Mire, y la pierna a mí me seguía doliendo. Pero me fui para allá, para arriba, y me metí por allá que me dijeron que había un médico. Porque hoy lo llaman ¿cómo? Hoy lo llaman médico. Y me dijo, traiga 3 velas, traiga agua bendita y traiga esto. El médico me dijo y yo me llevé y me curó la pierna. Usted que está sufriendo el brazo, ¿por qué no va a ver si le cura ese brazo? ¿Y qué hace la gente? La gente no le importa de dónde venga. La gente busca su propio interés y caen allá donde el brujo. Y el diablo tiene para hacer prodigios. Dice, puede ser que le pronostique a usted algo o le haga un prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses. ¿Ve? Si ocurre eso, ese prodigio, lo primero que le va a decir es a usted ¿qué? Ya, mire, no vaya para allá donde esos médicos y deje de estar rezando tanto, vámonos ahora para allá. Hay gente que lo va a engañar a usted y todavía pasa en estos tiempos. Que lo va a usted a desviar ¿de dónde? De la fe. Lo va a desviar. Y si usted es de esa persona que se inclina por esas cosas, usted dice, sí, yo tengo 5 o 6 días que con este brazo, y si usted dice que ir para allá no sirve de nada, mejor vámonos para allá que me cura. Y el diablo va a hacer prodigios, ¿para qué? Para que usted se desvíe, para poderlo engañar a usted. Y si aquel soñador le dice a usted, vístase, sí va a ganar dinero, y por casualidad del mundo usted ganó mucho dinero, ¿qué va a hacer usted? Ay, yo ya el domingo no voy a ir a misa, yo me voy a quedar allá viendo. Porque somos débiles y nos dejamos engañar. Pero mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque no es solamente ustedes, sino que es también, ¿quiénes? Nosotros. No va solamente a buscar engañarlos a ustedes, va a buscar engañarnos ¿a quién? A nosotros. A los sacerdotes, a los obispos, al papa, a todos. Y por eso le decía, todo esto se está cumpliendo, porque el diablo de una manera u otra ha conseguido la forma de engañar a todas estas personas. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Porque se presentarán falsos mesías. ¿Se van a presentar qué? Falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros. Se van a presentar. Mire, hoy día a uno a veces por ahí, tuvimos en la reunión de clero, algo así, para decírselo a usted por encima. Y entonces el obispo nos llamó la atención a los que estamos evangelizando por las redes sociales. Entonces nombró al padre y compañía, que se la pasan predicando por las redes sociales. Ya uno sabe a quién se está dirigiendo, ¿verdad que sí?
Por favor, tengan cuidado con lo que hablan y con lo que predican. Claro, sabemos por una parte por qué lo dice, pero también sabemos por otra también. Porque hoy la iglesia nos llama a nosotros al ecumenismo. Que yo no le puedo decir la verdad, ¿a quién? A los protestantes, ni al gobierno tampoco. Porque él se refería a las dos cosas, para que sepan. No podemos decirle la verdad al gobierno. ¿Por qué? Porque nos callan. Pero tampoco debemos decirle la verdad a los protestantes. ¿Por qué? Porque ellos se ofenden. Y ahorita la iglesia con los protestantes, pues usted sabe que hablan de ecumenismo. Y entonces, ¿qué pasa con ese ecumenismo? Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios. Mire, harán cosas maravillosas y prodigios. Mira, a mí cuando me dicen, no, que fulano de tal era protestante, no sé, por 200 años y ahora es católico, yo tengo duda en eso. Yo no sé si será un pecado, todavía no lo he descubierto, qué es. Pero yo no creo en ese tipo de conversiones, sinceramente, que estaban allá y se metieron aquí. Y yo me pongo a pensar, ¿se meterán para hacerle daño a la iglesia? Porque el diablo es una persona muy astuta y buscan puestos en la iglesia, no como ustedes que son fieles, que vienen, que sirven, que son obedientes, no, ellos buscan en los puestos donde tengan el poder de manejar las cosas. Por allá en Dios en Estados Unidos no dejan entrar a dos padres a predicar, no los dejan ir a la iglesia, no los dejan ir a la iglesia, porque la cúpula que está allá son convertidos. ¿Sí me entienden? Protestantes que se convirtieron. Y no les gusta que vayan sacerdotes de afuera a predicar. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque la iglesia es ecuménica. Ahora no se les puede hablar duro ¿a quiénes? A los protestantes. Y entonces hay otros que se convirtieron a la iglesia católica, pero no les gustó algo que hizo la iglesia católica, se cambiaron a otra iglesia, se salieron. O dicen, yo soy católico, pero no le hago caso a la iglesia católica. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace eso? Mire, el diablo busca engañar. Mire, y va a hacer prodigio. Y entonces dice, oye, la iglesia católica con la iglesia protestante de la mano. ¡Qué bonito!, dicen muchos. Hay que tener cuidado en estas cosas, porque buscan ese engañar. Dirá San Josafat, un santo de la iglesia, el verdadero ecumenismo es que ellos de verdad todos se conviertan a la iglesia católica. Ese es el verdadero ecumenismo, pero hay que tener cuidado, porque uno no sabe a qué viene el diablo. Y mire cómo dice la palabra de Dios, harán grandes prodigios, cosas maravillosas. Y escuchen bien. Capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Mire, y buscan engañar, si es posible, ¿a quién? A los elegidos ¿de quién? De Dios. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y el Papa. Esos son los que Dios ha elegido. Y ellos van a buscar la manera ¿de qué? De engañar. Y lo ha conseguido, el diablo lo ha conseguido. Se ha metido. Y por eso a veces los obispos nos dicen a nosotros, epa, bájele 2, deje de tanto hablar de lanzarle a los protestantes. ¿Usted cree que los protestantes no escuchan las misas? Claro que sí. Sí. Y ellos hablan con sus altos jefes y así van y los altos jefes hablan con los otros altos jefes de la iglesia católica y los altos jefes de la iglesia católica vienen y nos regañan a nosotros. Porque el diablo busca, el diablo sabe por dónde meterse, se mete por arriba. No se va a meter por aquí por abajo porque sabe que nosotros no le paramos pelota, que estamos predicando, que estamos diciendo y que le decimos a ustedes cómo deben vivir y cómo deben hacer. Pero que aún así el diablo busca ¿qué? Callar. Hay un demonio y que se está metiendo en la iglesia católica, hay un demonio y es aquel que hace mudo a la gente. ¿Ustedes lo han escuchado en la Biblia? ¿Sí lo han escuchado o no?
Claro que sí, ¿cuántas veces en el Evangelio? Salió el espíritu inmundo y el hombre comenzó a hablar. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos de endemoniado, es que tiene que gritar y revolcarse en el piso. No, este espíritu lo que hace es callar a la gente, este demonio. Usted se calla y no va a decir absolutamente nada, sino solamente lo que se quiera decir. Ese es ustedes han orado para liberarnos de ese demonio. ¿Se han dado cuenta de eso? El demonio busca la manera de cómo hacer para enmudecernos a nosotros. Y cuando nosotros nos callamos, ¿qué pasa? Dejamos que ese demonio entre en nuestra vida. Y dirá Jeremías, nos vamos a empezar a llamar perros mudos, porque teniendo con qué hablar, no hablamos. Entonces, mire, la palabra de Dios dice, hasta los elegidos de Dios el diablo va a buscar la manera de engañarlos. Ya que de parte de nosotros, sí, prometemos obediencia al obispo. Nosotros le bajamos 2, pero después que el obispo se descuida, volvemos a arremeter. ¿Ve? Porque no podemos dejar de hablar de la palabra ¿de quién? De Dios. No podemos. Somos obedientes. Así como sus hijos, que usted dice, si no lava los platos, le pego. No, el chino va y lava los platos. Pero ya cuando usted lo vuelve a dar, va a lavar los platos, nada, no quiero. Bueno, algo así nos ponemos nosotros a veces con el obispo. El obispo dice, bájale 2, le bajamos 2, pero después volvemos a seguir. Porque tenemos que hacerlo. Porque nos damos cuenta de que es el enemigo que busca la manera de que nosotros nos callemos. Mire, a los que predicamos nos mandan a callar. Y a los que hacen cosas malas y mandan cosas malas, ¿quién los manda a callar? Es lo que más resuena por las redes. Y al diablo no le gusta porque por aquí llegamos, mire, por aquí una señora me dijo, padre, el día domingo sí lo vio muchísima gente. Y yo le dije, le damos gracias a Dios por eso. Porque sí, aquí en la iglesia vienen 100, 200 personas. Pero por las redes podemos alcanzar miles y millones. Y eso no le interesa al diablo. Por eso el diablo busca la manera de decirnos, para los que predican por las redes sociales hay que mandarlos a callar. Y hay que buscar la manera de que los callen, de manera de que la palabra de Dios no resuene tanto. ¿Cuántos pueden convertirse? Muchos. Y es lo que nosotros queremos. Que busquemos a Dios de todo corazón y que oremos por los elegidos de Dios para que el diablo no los engañe y no los calle, sino que prediquen la palabra de Dios para llegar a la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras peticiones. Queridos hermanos, reunidos en esta santa asamblea para celebrar los méritos de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida y digámosle todos con confianza, Dios omnipotente, ayúdanos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos al Señor. Por la paz de las naciones, para que libres de toda perturbación puedan servirte con responsabilidad, oremos al Señor. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos,
Oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspira, que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos la ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de San Pedro Claver, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo conduces a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pedro Claver, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa y la instruye con la predicación de su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en toda amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Oremos. Renovado por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de San Pedro Claver, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad, hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.